Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En este hermoso video vamos a estar tejiendo a este dúo perfecto que está de moda y vale destacar ya que hace poco se lanzó la película de Lilo y Stitch. Así que decidí realizar estos dos disfraces para nuestros capibaras y miren nada más qué lindos han quedado. Y en este tutorial estaré tejiendo con ustedes el disfraz de Lilo, ya que el de Stitch lo tejimos hace un tiempo en el canal. Por aquí arriba les dejaré el enlace del tutorial. Y otra cosita que irán a necesitar será el cuerpo base del capibara, el cual en este canal también lo tejimos. Entonces, sin más que decirles, vamos a pasar con la lista de materiales. Por aquí les muestro los materiales, comenzando con mi ganchillo, que ha sido este de 2 milímetros. Este es el tamaño recomendado según el hilo que yo utilicé, que fue Amigurumi Soft de círculo. Un ganchillo de 2 milímetros para un hilo de 2 milímetros o 4 hebras. Este es el grosor de hilo y la marca que yo utilizo para mis capibaras y sus disfraces. También vamos a utilizar alfileres, un marcador de ronda, tijera y para coser el cabello sobre el capibara podemos utilizar una aguja lanera en caso de coser o también podemos utilizar silicona caliente como pegamento y así estaremos pegando el cabello en vez de coserlo. Así que cualquiera de las dos opciones les va a funcionar. Entonces estos serían todos los materiales. Ahora sí, vamos a comenzar. Y ahora sí, vamos a iniciar. Primero que nada, ubiquen el cuerpo base de su capibara y a la hora de que lo tejan intenten no rellenarlo demasiado para que así el vestuario le pueda quedar perfectamente. Y ahora sí, una vez que lo tengamos listo, vamos a iniciar tejiendo la falda, la corona, luego tejeremos su topcito y por último el cabello. Así que ubiquen estos tres colores que vamos a comenzar. Vamos a iniciar entonces con el color verde. Esta será la tonalidad que yo voy a utilizar. Y vamos a iniciar levantando 6 cadenas al aire. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a estar tejiendo sobre las cadenas para formar la primera hojita. Sobre estas cadenas vamos a estar tejiendo puntos bajos. Así que vamos a comenzar aquí en la cadena número 5. Es decir que la número 6 la omitimos. Y vamos a tejer sobre ellas un punto bajo en cada cadena. Así que vamos a tejer un total de 5 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la segunda hojita, la cual la vamos a utilizar como base para poder tejer el resto de las hojitas. Todas las vamos a tejer exactamente iguales.
luego del último punto, el número 5, vamos a levantar ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estaremos tejiendo sobre estas 7 cadenas 5 puntos bajos. Comenzamos aquí en la penúltima cadena, o sea la número 6, el primer punto bajo, y tejo hasta completar 5. Cuatro y 5. Aquí al final, como verán, nos va a sobrar una cadenita y esa la vamos a dejar libre sin punto bajo sobre ella. Así que volvemos a repetir 7 cadenas, y ahora 5 puntos bajos sobre ellas, uno en cada cadena. Comenzamos en la cadena número 6 y los vamos tejiendo. Cinco puntos por aquí. Y por último nos sobraría una cadena que sería la número 1 y esa la dejamos libre. Entonces así es como les irá quedando esta falda. Vamos a repetir la misma secuencia hasta completar 11 hojitas en total. Vamos a tejer 11 hojas. Ya tenemos 3, así que vamos a tejer el resto para completarlas, siguiendo el mismo patrón. 7 cadenas, 5 puntos bajos. 7 cadenas, 5 puntos bajos. Y por aquí les muestro las hojitas terminadas. Aquí tendríamos un total de 11. Siguiendo la repetición, así entonces nos quedarían al final. Así que ustedes pausen el video, téjanlas con calma y una vez que las tengan listas, así van a quedar. Entonces vamos a pasar con el siguiente paso. Ahora vamos a unir la hoja número 1 con la número 11. Y para ello voy a ubicar aquí la primera cadena, o vamos a ubicar un espacio aquí en el extremo de la primera hojita, ¿sí? Pasamos la aguja de esta forma. Ahora vamos a pasar el hilo por encima y vamos a tejer un punto deslizado o punto enano. Y de esta forma vamos a crear este círculo. Ahora, luego del punto deslizado, vamos a levantar una cadena al aire. Y lo siguiente que haremos será tejer 2 puntos bajos sobre cada hojita para de esa forma realizar como un borde superior para que quede un poco más gruesa esta parte. Entonces es simple y rápido. Vamos a tejer aquí en la primera hojita 2 puntos bajos justamente aquí en la superficie. 1 y 2. Pasamos a la siguiente hoja y aquí vamos a ir encontrando el lugar por donde vamos a pasar la aguja. Aquí tenemos varios agujeritos. Por ellos vamos a pasar la aguja 2 veces para tejer 2 puntos bajos. Y así vamos a ir pasando por cada una de las hojas. 1 y 2. De nuevo 1 y 2. 1 y 2 hasta finalizar. Igualmente les recomiendo colocar aquí en el primer punto bajo que tejimos un marcador de rondas para poder saber cuál es el final.
Entonces ahora sí vamos a seguir repitiendo 2 puntos bajos por cada hojita hasta llegar aquí a la última. Así que por aquí ya llegué a la última hojita con mis 2 puntos bajos. Vamos a tener un total de 22 puntos en esta ronda. Esta ronda se las coloqué aquí en la pantalla como la ronda número 1 con 22 puntos bajos, ¿ok? Así que una vez que la finalicen aquí en el otro extremo, vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, justo el que habíamos marcado. En mi caso este era el primer punto bajo, pero mi marcador se había caído. Así que en este primer punto, un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar el hilo y lo sacamos así. Ahora este excedente o sobrante de hilo lo vamos a esconder por aquí entre los puntos. Y ya con esto la falda estaría lista. Y así entonces la primera pieza ya la tenemos lista. Así que ahora vamos a pasar a tejer la corona, que también estará formada por hojitas, pero estas serán mucho más pequeñitas. Ubicamos una vez más el mismo color, el verde, y vamos a iniciar levantando 4 cadenas al aire. Muy bien, ahora vamos a ubicar la primera cadena, que será esta. Pasamos la aguja y en ella vamos a tejer un punto deslizado. Así. De nuevo, 4 cadenas al aire. 4 y en la primera cadena, en la número 1, pasamos la aguja y tejemos un punto deslizado. Intenten realizar la cadena número 4 un poco suelta en la aguja para que así no se dificulte la realización del punto deslizado en la primera cadena. Y entonces de esta forma vamos a ir realizando las hojitas. Tejeremos un total de 20 hojitas, todas de la misma forma. 4 cadenas y un punto deslizado en la primera cadena. Así hasta completar 20. Y no se preocupen que son bien rápidas de tejer. Y una vez que las tengan listas, las 20, van a realizar un punto deslizado entre la primera y la última. Realizarán un punto deslizado en ella, cortan el hilo así y de esta forma es como les va a quedar esta corona. Su formato es ondulado y esa es la idea. Entonces no se olviden de realizar el punto deslizado para que les quede circular como esta. Ya por aquí entonces tenemos las 2 piezas en color verde. Ahora vamos a tejer el top o blusa de nuestra Lilo Capibara. Para él vamos a ubicar nuestro color rojo y vamos a iniciar. Levantaremos 26 cadenas al aire. Por aquí tenemos las 26 listas. Ahora vamos a unirlas entre sí. Ubicamos acá la primera cadena. Vamos a pasar la aguja de esta forma. Luego tomamos el hilo y lo colocamos sobre la aguja.
y vamos a realizar un punto deslizado. Para poder formar este círculo de cadenas. Ahora vamos a estar iniciando la ronda número 1. Vamos a levantar 2 cadenas al aire luego del punto deslizado. Y en este mismo lugar donde tejimos el punto deslizado vamos a tejer un medio punto alto o media vareta. Vamos a marcarla enseguida ya que esta es la primera de la ronda. Ahora vamos a tejer 11 medios puntos altos, uno sobre cada cadena, contando la que acabamos de marcar. Por aquí entonces ya tenemos listos los medios puntos altos, 11 en total. Ahora, luego del número 11, vamos a levantar 4 cadenas al aire. Vamos a estar formando la manga o abertura por donde irá a salir la patita de nuestra capibara. Así que luego de las 4 cadenas, ahora vamos a saltar o omitir las siguientes 4 cadenas que tenemos al frente. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Esas 4 las omitimos. Aquí tenemos las 5 y en las 5 es donde vamos a continuar tejiendo los medios puntos altos. Así que preparo aquí mi lazada y engancho la aguja en esa cadena, la número 5, luego del punto número 11. Dejo aquí mi medio punto alto. Y ahora en esta parte vamos a tejer 7 medios puntos altos contando este que acabamos de tejer. Por aquí ya tenemos los 7 medios puntos. Ahora vamos a tejer de nuevo esta manga pero de este lado. Lo mismo, levantamos 4 cadenas luego del punto número 7 en este caso. 4 cadenas. Ahora las siguientes 4 cadenas que tenemos aquí, 1, 2, 3 y 4, esas las vamos a omitir también. Y vamos a tejer un punto deslizado aquí en el primer punto bajo de la ronda, justo el que marcamos. Ya podemos cortar el hilo. De esta forma ya tendríamos listo el top o blusa del hilo. Cortamos el hilo y escondemos los excedentes y vamos a medirle la ropita. Y este sería entonces el formato de esta pieza. Vamos a colocar primero esta de abajo hacia arriba. Estaremos dejando los 7 puntos bajos en la parte del frente del capibara. Así entonces nos quedaría. Ahora la faldita. Y otra cosa muy importante es que vamos a colocar el lado revés de las hojas hacia afuera.
para que de esta forma las hojitas se ondulen así hacia adentro. Esta será la forma con la que la vamos a colocar. Entonces así es como quiero que ustedes coloquen la falda. Miren nada más qué hermosa que está quedando. Ahora la corona la vamos a colocar cuando el cabellito esté listo. Así que vamos a tejerlo. Así que para el cabello vamos a utilizar el color negro y vamos a iniciar levantando 7 cadenas al aire. Ahora sobre estas cadenas vamos a estar tejiendo puntos bajos alrededor de ellas. Vamos a estar formando una ronda, la ronda número 1, en formato ovalado. Así que vamos a iniciarla. Ubicamos aquí la cadena número 6. Aquí pasamos la aguja y vamos a tejer en la misma cadena 2 puntos bajos para poder formar un aumento. Enseguida vamos a marcar el primer punto bajo de este aumento porque este será el primer punto de la ronda. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos en las siguientes 4 cadenas, o sea, un punto sobre cada cadena. Ahora, una vez listos, nos va a sobrar la primera cadena, que será esta. Y ahí vamos a tejer 3 puntos bajos en la misma cadena. De esa forma vamos a estar girando hacia el otro lado de las cadenas y aquí también vamos a tejer. En este lado estaremos tejiendo 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Uno, 2, 3, 4 y el último aquí 5. Ahora vamos a realizar el conteo de los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos bajos serán los puntos finales de la ronda número 1. Deben asegurarse de tener 14 puntos bajos sí o sí para poder pasar a tejer los mechones. Así que una vez que los tengan completos, vamos a continuar. Retiro el marcador y sobre el punto bajo que tenía marcado, que sería el primero, aquí voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer el primer mechón en este punto. Vamos a marcar el punto que acabamos de tejer y ahora levantaremos 12 cadenas al aire, seguidas desde el punto bajo. 12 cadenas por aquí. Ahora sobre las cadenas vamos a estar tejiendo puntos bajos. Tejeremos un total de 11 puntos bajos. Comenzamos en la penúltima cadena, o sea, la número 11. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo hasta completarlos y hasta llegar a la ronda número 1.
Por aquí ya tenemos los 11 puntos bajos. Ya casi tenemos listo el mechón, el primer mechón. Ahora, por último, vamos a tejer un punto deslizado sobre el mismo punto bajo en el mismo espacio donde habíamos tejido el punto bajo antes de levantar las cadenas. De esta forma el mechón quedará tejido sobre un mismo punto y así vamos a poder finalizar con 14 mechones. Entonces es muy importante que tejan ese punto deslizado en el mismo lugar del punto bajo inicial. Así que ahora vamos a pasar al siguiente mechón y vamos a repetir lo mismo, solo que en el siguiente punto. Pasamos al siguiente punto bajo de esta ronda, tejemos un punto bajo y vamos a iniciar el patrón. Un punto bajo, 12 cadenas, luego 11 puntos bajos sobre las cadenas y por último un punto deslizado aquí sobre el punto bajo inicial. Y vamos a estar repitiendo el mismo patrón hasta el mechón número 6. Entonces vamos a tejer 6 mechones del mismo tamaño siguiendo el mismo patrón. Así que vamos a tejerlos. Entonces por aquí les muestro ya listos los primeros 6 mechones, todos del mismo tamaño. Una vez listos, vamos a llegar a este extremo de la ronda donde vamos a tejer los mechones más cortitos, los que van a formar el flequillo o la parte del frente del cabello. Estos se tejen casi igual, solamente que vamos a utilizar menos cadenas. Voy a tejer uno con ustedes y ustedes deberán tejer 4 porque en total serán 4. El 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a pasar con el mechón número 7. Pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo y ahora vamos a levantar 6 cadenas al aire. Sobre ellas estaremos tejiendo 5 puntos bajos en este caso. Cuatro y uno más 5. Entonces este sería el tamaño de estos mechones. Ahora vamos a tejer el punto deslizado aquí en el punto bajo antes de haber levantado las cadenas. Muy bien, ya tenemos el mechón número 7, así que vamos a tejer el 8, 9 y 10. Estos vamos a utilizar el mismo patrón para tejerlos. Y por aquí ya terminé los 4 mechones pequeñitos, el 7, 8, 9 y 10. Justamente nos quedaron aquí en el extremo de la ronda y así es como se verían. Entonces pausen el video y téjanlos. Una vez que los tengan listos, vamos a tejer el resto de los mechones, que será el 11, 12, 13 y 14. Estos 4 los vamos a tejer del mismo tamaño que los primeros que tejimos, los primeros 6. Un punto bajo, 12 cadenas, 11 puntos bajos y un punto deslizado. Entonces, ese es el patrón para el resto de los mechones. Así que por aquí ya finalicé los mechones que me faltaban, que eran estos 4. Y este sería entonces el formato final del cabello. 14 mechones en total. Vamos a contar. Mechón número 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Luego vienen los mechones cortos, el número 7, 8, 9 y 10. Y por último el 11, 12, 13 y 14, que son del mismo tamaño que los primeros. Así que pausen el video y terminen sus mechones. Una vez que los tengan listos, vamos a pasar a posicionarlo sobre la cabecita de nuestro capibara. Lo que haremos primeramente será ubicar el lado de los puntos de este cabello. Este sería el lado derecho de los puntos, si se puede visualizar. Y este será el lado revés de los puntos. Vamos a dejar el lado revés expuesto hacia afuera, así. Y ahora vamos a sincronizar la ronda número 1 del cabello con la ronda número 1 de la cabecita del capibara. Y vamos a posicionar los mechones cortos aquí en el frente para formar el flequillo. Vamos a dejar los 4 mechones cortos junto con 2 largos, uno de este lado y otro de este otro lado. Colocamos el alfiler a la altura de las mejillas. También vamos a fijar aquí arriba las 2 rondas para que queden sincronizadas. Ahora vamos a comenzar a posicionar todos los mechones posteriores, uno al lado del otro, con nuestros alfileres. Así que por aquí les muestro cómo posicioné cada uno de los mechones. Lo primero que haremos será ubicar los mechones más cortitos, que serían estos 4. Y estos los vamos a dejar aquí en la parte del flequillo, junto con 2 largos, uno de este lado y otro de este lado. Y exactamente los mechones que dejamos aquí en el frente fueron los siguientes. Este mechón que está aquí es el número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el mechón número 6, 7, 8, 9, 10 y 11 estarán en el flequillo. Y el resto de ellos, el 12, 13, 14, el 1, 2, 3, 4 y 5, estarán posicionados en después de las orejitas, ¿sí? Y una vez que tengamos todos nuestros mechones en su lugar, vamos a pasar a coser cada mechón. Estaremos dando una puntada por mechón justo donde están los alfileres. Ahí haremos las puntadas. Aquí en el flequillo también, y vamos a dar 2 en la parte superior de la cabecita. Una aquí y otra aquí aproximadamente. Yo voy a estar realizando este paso aparte fuera de la cámara y entonces ya vuelvo para mostrarles el resultado final. Una vez que cosan todo el cabello o lo peguen, ustedes pueden pegar el cabello también utilizando algún pegamento apto para los materiales, como lo es la silicona caliente, justamente la que les mostré en la lista de los materiales. Entonces, una vez que fijen su cabello en la cabecita, le colocan la corona. A esta también le podemos dar unas puntadas para que no se caiga. Entonces, vamos a realizar este último paso. Así que por aquí les muestro el resultado final de esta hermosa Lilo capibara. Sin duda su parecido es muy similar a ella y a mi parecer no fue tan difícil realizar este disfraz. Igualmente quisiera las opiniones de ustedes.
Entonces hasta aquí llegaría el tutorial. Espero que a ustedes les quede así de hermosa su hilo. Y espero también que puedan tejer a su Stitch capibara, que también queda muy lindo. Entonces con esto este dúo hermoso y perfecto ya estaría listo. Y les recuerdo que si desean tejer algún otro disfraz para los capibaras, por aquí arriba les dejaré una lista completa con muchos disfraces que ya hemos realizado aquí en el canal. Así que estos no son los primeros. Espero que puedan tejer muchos capibaras y los disfracen de muchas temáticas. Así que sin más que decirles, gracias por haber tejido hasta aquí conmigo. No olviden suscribirse al canal y darle un like si les gustó este hermoso patrón. Nos estaremos viendo en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!